Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Maya Campus Tapachula del octavo semestre Grupo B del día sábado de la licenciatura en Enfermería. El equipo está integrado por 5 integrantes: Michelle Arriola, Jimena de los Santos, Iván Monjaraz, Esther Palommeque y Lisset de la Cruz. El tema que nosotros les vamos a hablar es acerca de la contingencia. Mi nombre es Jimena y les voy a dar una pequeña introducción y el concepto de lo que quiere decir contingencia, ¿sale? Para empezar, dice que en cualquier momento en la historia de una institución establecida para prestar servicios de salud a la comunidad se pueden presentar eventos de una u otra forma que ponen en peligro su estabilidad tanto estructural como funcional. Dice que estos eventos pueden tener origen en la naturaleza, como también pueden ser ocasionados por el hombre, ocasionando pérdidas materiales e incluso humanas, que de acuerdo a su magnitud se constituyen en determinados momentos en desastres. Muchos de estos eventos no se pueden evitar, ya sea por la forma súbita en que se presenten o por su misma naturaleza. Bueno, lo que hace imposible intervenir para que no sucedan. Lo que sí es posible es prepararnos en la forma adecuada para afrontarlos, es decir, disminuir sus efectos en el lugar, región o comunidad afectada. Bueno, seguimos y podemos decir que por esta razón es importante desarrollar e implementar un plan que nos permita prepararnos adecuadamente para afrontar y mitigar los efectos de eventos que pueden tener la magnitud de una emergencia o desastre, es decir, desarrollar un plan hospitalario de emergencia. ¿Por qué hospitalario? Porque pues nosotros somos enfermeros y tenemos que acatarnos a lo que nuestra normativa nos marque y cómo lo vamos a trabajar. Bueno, dice que también nos sirve como plan de contingencia ante eventos que podamos conocer o mitigar. Ahorita les voy a hablar qué es una contingencia. Dice que una contingencia es un desastre natural, que es un evento inesperado que puede poner en peligro a las personas, la infraestructura y al medio ambiente. Bueno, para nosotros, ¿qué es una contingencia? Una contingencia podemos decir que es un acontecimiento que se presenta de forma inesperada. Puede originar un desastre, puede ser causada por actividades humanas o fenómenos naturales, puede afectar la salud, la vida de las personas, la infraestructura y hasta la propia muerte de personas, ¿no? Para nosotros, ¿qué es un plan de contingencia? Bueno, les voy a explicar. Un plan de contingencia es un conjunto de medidas y procedimientos para minimizar el impacto de una contingencia. Puede incluir plan de evacuación, respaldo y de datos, estrategia de recuperación. Dice que puede ser creado por desastres naturales como inundaciones, terremotos o incendios. Ahora bien, ¿cómo prepararse para una contingencia? En este caso les voy a hablar acerca de varios puntos. Tener un plan de contingencia, identificar un lugar fuera de la casa donde reunirse en casos de separación, practicar simulacros. Es importante que nosotros aprendamos a dar un buen simulacro para que todo salga bien. Saber cómo utilizar un generador de emergencia en caso de cortes de energía, tener un teléfono de emergencia a la mano y elegir a una persona de confianza a la que todas puedan contactar en caso de alguna separación. Bueno, en este caso les hablé del tema de la introducción y del concepto de emergencias. Se puede decir que en este caso, una contingencia no es el desastre, sino saber cómo actuar ante el desastre. Entonces, para nosotros como enfermeros y futuros profesionales de la salud, debemos de tener planes de contingencia de acuerdo al tipo de desastre en el que vayamos a actuar. Buenos días, mi nombre es Lisset Monserrat Molina López y yo voy a decir los tipos de contingencias. Existen varios tipos de contingencias, pero voy a decir las más importantes. Voy a mencionar tres. Las primeras es contingencias leves o menores. La segunda es contingencias graves o severos. Y la tercera es contingencias
críticas o catastróficas, ¿verdad? ¿Cuáles son las contingencias leves o menores? Son aquellos que causan la menor cantidad de daño y por lo tanto requieren reparaciones menores. Por ejemplo, son las que pueden repararse durante 8 horas. Como por ejemplo, una caída puede ocasionar dolor o raspones, ¿verdad? Esas son las contingencias leves y menores. Otro tipo de contingencias son las graves o severas. Son eventos inesperados de gran magnitud que ponen en riesgo la seguridad y la salud del paciente. Pero nos preguntamos, ¿solamente eso está en riesgo? No. También está en riesgo la economía, que a pesar de no ser tan importante como la salud, representa un gran problema para el bienestar de una comunidad o de inclusive de una nación. Para poder minimizar todos estos efectos, se debe actuar de manera rápida y efectiva para poder evitar o minimizar lo mayor posible los efectos negativos de todas estas contingencias. Algunas de estas son desastres naturales como terremotos, huracanes, tsunamis, incendios, etc. Emergencias sanitarias, podemos verlo reflejado en la pandemia que acaba de ocurrir hace no mucho, está relativamente nuevo. Crisis económica, como ya habíamos mencionado, la economía juega un papel fundamental en el bienestar de una comunidad o de una población, y sobre todo los tecnológicos, cuando a veces hay hasta los ciberataques forman parte de una contingencia grave o severa. Sin mencionar también las veces en las que el humano está relacionado con todas estas, como los conflictos o el terrorismo, o inclusive fallos o accidentes que pueden haber en algún tipo de infraestructura, también se vuelve parte de una contingencia. Hay que tener siempre planes, Como pudimos ver en la pandemia, no estuvimos preparados, jamás nos imaginamos que iba a suceder un tipo de pandemia así. Y hubo mucha gente afectada, muchas personas que perdieron familiares, pero nunca estuvimos preparados para ellos. Otro tipo también es que no se ve aquí mucho, pero podemos verlo en ciudades muy pobladas, donde tanto automóvil, tantas fábricas causan que el aire, mucho humo en el ambiente, y es perjudicial para la salud, para cualquier persona que respire ese aire, aunque no sea solamente un día, siempre van a estar respirando ese aire contaminado, y a la larga puede causar problemas en la salud. Debemos estar siempre en constante aprendizaje. ¿Para qué? Para que podamos tener planes de emergencias, capacitaciones y simulacros, sobre todo en las escuelas o en lugares de trabajo, donde, como ya habíamos mencionado, los accidentes pues pueden ocurrir están a la orden del día. Y sobre todo tener una coordinación con nuestra propia institución. No podemos hacer todo esto solos. Debemos actuar de manera organizada y de manera en que nuestro equipo de trabajo, o bueno, más bien todos estemos en constante colaboración el uno con el otro para poder pues minimizar los daños lo más posible. Como bien se dice, los tipos de contingencia son justamente los riesgos y las cosas que es posible que ocurran y las obliguen a invertir dinero, a partir del tipo de daño que acarrean y que la empresa debe de cubrir. Críticas y catastróficas son aquellas que causan daño de gran severidad y de enorme impacto.
Un plan de contingencia es un conjunto de acciones y procedimientos predefinidos para responder a situaciones imprevistas que puedan perturbar las operaciones de una organización, minimizando los impactos y asegurando la continuidad del negocio. Existen elementos claves para un plan de contingencia, como son identificación de riesgos, determinar las posibles amenazas o riesgos, análisis de impacto, evaluar el alcance de la gravedad de cada riesgo, desarrollo de estrategias, establecer las acciones para mitigar los riesgos, asignación de responsabilidades, definir quién es responsable de qué acción en caso de contingencia, comunicación, establecer canales de comunicación claros y eficientes para informar a los empleados. Recursos, identificar los recursos necesarios para implementar un plan de contingencia. Pruebas y actualizaciones, realizar simulacros cotidianos y actualizar el plan de contingencia.